Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Dios es maravilloso. Y le damos gracias por todas las cosas que Él hace y por lo que hará. Gloria a Dios. Y quiero leer en este día, en el libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 25, Lucas 10, 25. Dice la palabra del Señor así, que leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y amarás y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo y por lo que harás. Que esta palabra que compartimos hoy sea una palabra que bendiga nuestras vidas, Señor, que nos haga reflexionar, de modo que podamos servirte mejor. Guíanos, Señor, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, y que tú te lleves la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Ay, esta es una parábola. Una parábola es una creación, no es un hecho real. Es una historia que Jesús cree para dar una verdad. Jesús, son como 40 parábolas, más o menos. Y todas las parábolas tienen que ver con salvación. No tienen un significado oculto, ni tienen una cosa trascendental, ni algo mágico, ni nada de eso. No. Todas las parábolas, 40 de ellas más o menos, tienen que ver absolutamente con la salvación. Tienen que ver con la condición del hombre y su relación para con Dios. Lo que Dios espera normalmente de nosotros. Y esta es una parábola que Jesús da. Y las parábolas, como le dije, el sentido de la parábola es que la gente, para entender la parábola, la persona tiene que explicarla. Es algo que Jesús tenía que explicar, por lo general. La gente muchas veces no podía entender el significado de la palabra. Jesús dice en el versículo anterior, cuando vienen los discípulos, que
se regocijaban porque habían hecho muchas cosas. Los 70 llegaron y dice que Jesús se regocijaba. Y dice el Señor en el versículo anterior, en el 23 y el 24 del capítulo 10, dice, y viéndose y volviéndose a los discípulos, le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y Jesús decía anteriormente que le daba gracias a Dios porque había escondido estas cosas de los sabios para enseñárselas a los pequeños. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Yo quiero hablar aquí de la self-righteousness o de la autojustificación. El peligro de autojustificarse delante de Dios. Y vemos aquí, después de que estos discípulos llegaron, que habían hecho tantas cosas en el nombre del Señor, Jesús está contento con ellos por ver lo que Dios está haciendo. Pero viene un hombre, dice aquí, viene un intérprete de la ley, que era un lawyer, un abogado de la ley. Y dice aquí que ese intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le respondió de acuerdo a Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Porque mucha gente pensaba que cuando el Señor dice, habla de los dos mandamientos, grandes mandamientos, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente, a tu prójimo, era algo que Jesús había inventado en el momento. No, Jesús estaba citando la palabra. Y hay mucha gente que piensa que esta escritura del buen samaritano, esto tiene que ver con justicia social, que esto tiene que ver con de hacer el bien, esto tiene que ver de hacer misericordia y darle el pan al hambriento. Esto tiene que ver con, por el buen samaritano que llevan comida o que van y ayudan a la gente. No, y mucha gente interpreta esta parábola de muchas formas raras. Mucha gente pone esto como política. Y son cosas grotescas que la gente se inventa de la parábola de esta parábola del buen samaritano. Y dice, no, hay que hacer buenas obras, hay que ayudar a la gente. Y dice, y la política dice también, no, que uno debe haber una justicia social y debe haber un comportamiento de la sociedad para que no haya ladrones. Tenemos que quitar ese camino de Jericó a Jerusalén. Tenemos que hacer arreglos sociales. No, pero la parábola no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es el punto de esta parábola? El punto de esta parábola tiene que ver con la justicia propia. El concepto que podemos tener nosotros mismos delante de Dios. Y este hombre dice aquí, para probarle, le dice es lo que buscaba probarle, porque cuando nosotros nos creemos que estamos bien delante de Dios, lo que buscamos es probar. Pero nuestro comportamiento lo que está demostrando cuán perdido está. Él está buscando probar a Jesús, pero Jesús lo que está viendo es un hombre que está perdido totalmente. No hay nada que haga que una persona esté más perdida delante de Dios que cuando nosotros nos creemos justo en nuestra propia opinión. Cuando nos creemos que estamos haciendo todo lo que Dios nos dice que haga. Y cuando estamos así, se nubla nuestro entendimiento. Y lo que reina es cualquier cosa, menos la gracia de Dios. Pero Jesús le dice que está escrito. ¿Cómo lees? Dime, cuéntame. Y él le responde como buen conocedor de la ley: amarás a tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la escritura que está en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor, y Levítico 19:18, donde habla del prójimo. Pero ¿cuál era la idea que tenía el judío del prójimo? Si nosotros vamos a Levítico 19, ¿qué dice ahí Levítico 19? El Señor da un sinnúmero de parámetros de lo que era el prójimo. Vamos a ver qué dice ahí en Levítico 19:18. Vamos a ver por qué era el prójimo para estas personas. Dice en Levítico 19 de la siguiente manera:
Levítico 19:18, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí dice el Señor muchas cosas. Dice: no oprimirás a tu prójimo, no maldecirás, no harás injusticia, no andarás en chismes, no atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y de acuerdo a este hombre, él hacía todo eso. Se llevaba bien con su prójimo, pero por amor Dios, ¿qué era el prójimo? El prójimo, en ese contexto, era otro judío. O otra persona que era un prójimo, eran personas cercanas, eran personas de la comunidad. Y para este intérprete de la ley, él entendía que él hacía bien, yo amo a Dios y amo a mi prójimo, porque no ando en chisme, porque yo no me ando vengando, yo soy un hombre. Entonces, pero él, buscando ocasión para Jesús, le dice: bueno, tú tendrás que redefinir lo que es el concepto del prójimo, porque de acuerdo a la palabra, yo todo eso lo hago. Y Jesús lo está mirando y dice: oye, tú lo haces todo eso. Ok, vamos. Bueno, como él se sentía justificado y que hacía todo eso y que él estaba nítido, él estaba heavy delante de Dios, como decimos en nuestro país, República Dominicana. Entonces, bueno, como tú estás tan bien, entonces déjame contarte algo. Te voy a contar una historia. Y es aquí que él relata la historia del buen samaritano, lo que la gente le pone como buen samaritano. Y el Señor le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Oye, pero eso se puede entender como: ven acá, pero ¿por qué Jesús no le dice: ven, pero tú tienes que buscar la gracia de Dios, yo estoy aquí, búscame, yo estoy aquí para orar por ti? No, olvídate de la ley, olvídate de esto. El Señor le dijo: bueno, como tú has dicho, haz esto y vivirás. Se puede oír como raro del Señor, que es el Dios de toda gracia, de todo amor, hablando de una gente de que cumpla simplemente la ley. Y es ahí donde él le dice, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Dime tú quién es mi prójimo, porque yo, de acuerdo a Levítico 19, yo todo eso lo hago. Entonces él está buscando que Jesús explique cuál es el prójimo, pero lo que quería es que Jesús dijera algo. Los escribas y los fariseos y los intérpretes de la ley, lo que querían buscar una ocasión para que Jesús cayera, para condenarle, para hacerle pasar vergüenza, para hacerlo quedar mal delante de la gente, para demostrar que Jesús era una persona que no era confiable, que lo que decía no era verdad. Y es por eso que Jesús dice, entonces, respondiendo, Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En una ocasión hablamos de esto y hablamos de que de Jerusalén a Jericó hay una distancia como de unos 3,000 pies, unas 17,000. Era un camino de malhechores. Era un camino donde pasaba mucha gente y ese camino lo aprovecharon mucha gente para muchas cosas, para pasar de un lugar a otro, pero había malhechores. Había una altura grande y había un derricadero que el que se caía por ahí, cualquiera había que olvidarse de él. Era un camino peligroso. El que decidía pasar por ahí solo sabía lo que se atenía. Y ese es el camino. Dice, como dice aquí, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice, aconteció que descendió un sacerdote. Jesús le pone un cuadro muy, muy terrible. Le dice un hombre, ¿qué tipo de hombre? Dice aquí, un hombre descendía, en otro lugar dice un hombre honesto. Dice, un hombre descendía y cayó en manos de ladrones y fue golpeado. Dice, está poniéndole un cuadro a la gente. Qué terrible. Pero Jesús viene y le pone más, está llevando a la gente a un nivel de entendimiento. Y dice, aconteció, dice que descendió un sacerdote. Jesús presenta ahora un cuadro, dice, viene un sacerdote. Pero el sacerdote vio al hombre herido y pasó de largo. En inglés dice la traducción que el hombre se fue al otro lado, para ni siquiera pasar por ahí. Y dice, oye, pero uno entiende, uno entiende que un sacerdote, que una persona que conoce a Dios,
Una persona que trabaja para Dios, en el servicio de Dios, es una persona que debe tener misericordia, porque la palabra dice que había que tener misericordia. ¿Qué dice Micaías? ¿Qué quiere Dios de ti? Sacrificio, esto. No, ¿qué es lo que de Dios? Que haga justicia, que haga misericordia y que te humille ante Él. Ellos conocían que había que hacer misericordia. Pero podemos decir muchas cosas que por qué no lo hicieron, pero todo lo que podamos decir son simplemente argumentos, porque Jesús simplemente está diciendo los hechos. La palabra se trata de los hechos. Un hombre cayó, iba caminando sin hacer nada, lo atacaron y quedó casi muerto. Lo despojaron de todo. Vino un sacerdote, lo vio, no hizo nada. No vamos a especular del sacerdote que por qué no lo hizo. Simplemente no hizo nada. Pasó un levita que era del pueblo de Dios, que era la gente que servía a los sacerdotes. Los sacerdotes eran de la línea de Aarón. Los levitas eran los que servían el pueblo. Sí, en el tabernáculo. Pero el sacerdote no hizo nada. El levita tampoco hizo nada. Pero mira qué cosa. Jesús le está admitiendo, está llevando al hombre a ese entendimiento. El que se cree justo en sí mismo y que dice, yo cumplo toda la ley. Le dice, ok, mira qué pasó. Un sacerdote y un levita, gente de la ley, mira qué hicieron. Vieron un hombre que necesitaba ayuda y no hizo nada. Entonces mira qué dice Jesús. Dice el 13, pero un samaritano. Cuando Jesús menciona esa palabra, todos se asombran. Porque los samaritanos, como muchos de ustedes saben, y los judíos no se llevaban. Eran hermanos. Los samaritanos vienen de la historia de Jeroboam, cuando se dividieron las tribus. Y los samaritanos eran gente, los judíos lo veían como lo peor. Y hubo problemas serios porque en un momento estaban tratando de edificar el templo y vinieron la gente del tribu del norte y destruyeron la edificación. Y había problemas serios entre los dos porque la gente que se fue con Jeroboam se involucraron con los pueblos gentiles. Y era una mezcla. No se sabía que eran los samaritanos. Ellos entendían que no eran judíos de raza, que se habían mezclado, mientras que la gente de las otras dos tribus habían permanecido en su linaje. Era tanto así que en una ocasión, estábamos hablando el día pasado, amor, en una ocasión a Jesús le dijeron, nosotros creemos que tú eres samaritano y que tienes demonio. Lo peor que le podían decir a una gente es decirle que era un samaritano lleno de demonios. Eso era una ofensa grave. Para los judíos decirle a alguien samaritano era una ofensa grave, era lo peor. Y es por eso que Jesús está trayendo esto. Y dice que vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Dice, el hombre va caminando y ve a una persona. No dice que él pensó que era judío, que era nada. Simplemente que eso está, la parábola se trata de hechos. Un sacerdote no hizo nada. Un levita no hizo nada. Un samaritano vio la situación, se acercó, lo vio, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas. Dice que le quitaron la ropa. Ese hombre parece que puede ser que haya estado desnudo. Porque cuando los ladrones si te ven una ropa buena, ¿tú crees que van a hacer los ladrones? ¿Qué hacemos en nuestra situación? ¿Qué conocemos en nuestra situación? Los ladrones te quitan todo, una gente está herido, le quitan todo, le quitan, lo dejan desnudo prácticamente. Dice, echándole aceite y vino. La mayoría de la gente andaba con aceite y vino porque eran cosas que usaban para la comida. Y eran también, lo usaban, dice que usando aceite y vino, cuando tú lo mezclas, esos son antisépticos. El hombre hizo todo eso, se apió, se acercó, hizo una mezcla y le aplicó en las heridas. No solamente hizo eso, dice, poniéndolo en su cabalgadura, el hombre cogió al hombre herido, ensangretado, después que lo limpió y hizo todo, lo subió en su cabalgadura, que de acuerdo era como una especie de mula. Dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Un mesón era un lugar donde nadie quería ir. En un lugar como eso, donde pasaban delincuentes, un mesón era un lugar donde nadie quería ir. En Santo Domingo hay lugares que le llaman pensiones.
que por lo general, no todas las pensiones son así, por lo general las pensiones son lugares donde pueden ser peligrosos, el tipo de gente que va ahí. En Puerto Rico, caseríos. Exacto, sí. Pero las pensiones son eso, pero las pensiones son como hoteles, sí, donde la gente paga por día. Uh-huh. Pero que en Santo Domingo muchas pensiones, no todas, son lugares donde hay gente que de reputación dudosa. Puede haber delincuentes, puede haber de todo ahí. Y un mesón aquí no era lo contrario, pero era lo que había en el camino. Y dice aquí que él lo llevó al mesón y cuidó de él. Este hombre no solamente hizo eso, vio la situación, se acercó a él, lo curó y todo eso, lo llevó en su caballo y se lo llevó al mesón y cuidó de él. Y dice aquí, cuidó de él un día entero hasta el otro día. ¿Cómo sabemos eso? Porque mira lo que dice en el 35. Al otro día, al partir, el hombre se quedó toda la noche con él, cuidándolo. Dice, sacó 2 denarios. ¿Qué era un denario? Un denario era el salario de un día. Dice, sacó 2 denarios y le dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. 2 denarios significa el salario de 2 días. Pero dice que se tienen algunos reportes de lo que era un mesón en esos lugares de Roma. Y decía que había un título que decía que un día era 1/3 de denario. Sí, le dio 2. Se ha hecho cálculo y dice que esos 2 denarios, de acuerdo a ese tipo de lugar, implicaba 2 meses. de trabajo. No, 2 meses pago. El hombre cuidó al herido y le dio al mesonero 2 denarios, le dio denario para que cuidara, para que el hombre estuviera ahí 2 meses. Y no solamente hizo eso, le dijo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Y quién hace eso? Cuando ahí la gente hace tantas cosas incorrectas. Tú decirle a una gente, mira, todo lo que él gaste yo te lo pago. Tú haces eso. Cuando la gente engaña tanto, él le puede decir, no, mira, él duró 5 meses aquí. Pero al hombre no le importó eso. Y parece ser, de acuerdo a la historia, que el hombre era conocido. Pero eso son especulaciones. Lo que nos vamos a limitar es que el hombre le dio para que tuviera 2 meses. Y le dijo que si gasta de más, él lo pagaría cuando regresara. Entonces Jesús le dijo, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Oiga la pregunta. ¿Quién pues te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de él misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué terrible. Porque el hombre pensaba que prójimo es el que necesita. La idea de prójimo que tenemos nosotros es el que necesita. La palabra prójimo en traducción es vecino, asociado, cercano. Pero para muchos judíos eso tenía un contexto que ver con judíos, pero ya se había extendido a personas que estuvieran en la comunidad, que la gente conocía. Jesús le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo del que estaba herido? Él dijo, el que usó de la misericordia. Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que eso está redefiniendo el concepto de prójimo. Nosotros pensamos que prójimo es el que necesita. Pero aquí está demostrando que prójimo es aquel que hace lo que tiene que hacer con el necesitado. Qué terrible, ¿eh? Gloria a Dios. Nosotros hay que ayudar al prójimo. No. Si tú haces lo que este hizo, tú eres prójimo de ese. Porque Jesús le dice, ¿quién te parece que fue el prójimo del que estaba necesitado? Jesús le está diciendo, usted tiene un concepto erróneo del prójimo.
Entonces cuando dice amar a tu prójimo como a ti mismo, es ayudar a aquel que te ayudó como tú quieres que te Ay, ayuden ay, a ay, ti. ay, 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 qué terrible. Eso es lo que estamos leyendo. Tú estás viendo. Jesús redefine las cosas porque la gente siempre tiene una idea errónea de lo que el Señor dice. De muchas maneras habla Dios y el hombre no entiende. Entonces nosotros tenemos que redefinir. No, Jesús redefinió el concepto del prójimo. ¿Quién te parece a ti? Dice él. Vamos a leer. ¿Quién pues estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién es el prójimo? El que hace lo que hizo este samaritano. Ese es un prójimo. El prójimo no es el que recibe la ayuda. El prójimo es el que hace lo que tiene que hacer con el que está necesitado. Pero lo hace de una manera, como lavish love, amor exuberante. Es una cosa que sobrepasa tu entendimiento. Y Jesús le está diciendo, entonces tú te justificas. Entonces tú amas, así es que tú amas. Por eso que el Señor nos manda entonces ser agradecidos. Oh. Entonces cuando nosotros venimos delante de Dios y nos creemos la gran cosa, pasa eso, tenemos esa actitud que tuvo este ley. A veces venimos a la iglesia, a veces estamos en la vida y no creemos que estamos ready delante de Dios porque vamos a la iglesia, porque diezmamos, porque soy pastor, porque soy tal cosa, porque yo no adultero, porque yo no fornico, porque yo no ando en chisme. Aparentemente yo cumplo todo. Y cuando yo me siento que cumplo todo, que ando de acuerdo a las normas de Dios, entonces ahí yo tengo lo que se dice self-righteousness, tengo justicia propia. Y cuando me siento que he cumplido mi justicia propia, entonces me siento que yo estoy por encima de los demás. Y cuando me siento por encima de los demás, entonces se da esa situación. Entonces cuando me creo yo que estoy por encima de los demás y ando en mi justicia propia, todo lo que Dios me pueda decir, para mí, pero Señor, yo cumplo todo. Yo soy pastor, yo soy líder de alabanza, yo soy predicador, yo no ando fornicando, yo no ando en adulterio. Y el no andar en algunas cosas me hace creer a mí que yo tengo mi justicia propia, yo me he ganado. Pero ¿saben qué pasó aquí? Dice el Señor le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Y saben qué pasó? Salta el 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer. Entonces Jesús siguió su camino. ¿Sabe por qué Jesús siguió su camino? Porque cuando Jesús nos dice una cosa a nosotros y nosotros no le hacemos caso, el Señor se va. Es lo que tenía que decir, Señor, yo soy miserable. Yo no amo así. Yo nada más me amo a mí mismo así. Porque a veces podemos decir que yo amo a mis hijos así. Que amo a mi esposa así. Mentira. Porque a la hora de la verdad, conozco el caso que me estaba diciendo la amada, de alguien que se armó una situación de relajo donde había que salir corriendo y esa persona dejó a sus hijos y salió huyendo. Veíamos una película de dos amigas, una mujer que la tenían secuestradas y decidieron, vamos a escaparnos. Iban las dos juntas, habían pasado muchísimas penurias, la habían ultrajado, casi la iban a matar y tuvieron la oportunidad de salir para escaparse. Y salió el delincuente y tiró un tiro y le dio a una de ellas. Iba las otras y la otra dice, ayúdame, ayúdame. Y las otras se paró y cuando venía el otro se fue. Y le digo yo a mi esposa, ¿qué tú habías hecho en ese caso? Dice, oye, es difícil. Y después le dije, ¿y si hubiera sido tu hijo? Que está contigo, que van a escapar de una situación. ¿Qué tú hubieras hecho? Me dice diferente. Porque nosotros actuamos por conveniencia. Es según conveniencia. Pero aquí el amor de verdad, el amor al prójimo, tiene que ver con algo extravagante. Y la verdad tenemos que reconocerlo. Tú no amas así. Yo no amo así. Nadie ama así. Nosotros vamos a una gente y le damos una comida, le llevamos una canastica. Nosotros vamos a una gente, le llevamos al hospital, le damos 2 o 3 pampers. Nosotros vamos a un amigo, necesita algo, hacemos una oración. Eso no está mal. Amar al prójimo es esto.
a hacer lo que tú harías por ti mismo. ¿Así amo yo? No, yo no amo así. A mí mismo que yo me amo así. Somos egoístas. Y somos hipócritas de la más baja calaña. ¿Y qué hace eso? El Señor lo que quiere ver, lo que quería que ese hombre reaccionara y dijera, Señor, oye, yo soy miserable. Yo me creía que yo cumplía la ley. El Señor lo que está esperando que este hombre reconozca, el Señor le está haciendo ver lo perdido que está. Porque a veces la gente no entiende lo perdido que está. Pero nosotros tenemos que razonar. El Señor toma esto como un momento de evangelismo personal. Y le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero él fue tan terrible que en vez de decir simplemente, oh, el que hizo de él misericordia. Cuando el Señor le hizo esta pregunta, ¿quién te parece que fue el prójimo? El Señor lo que está esperando es que ese hombre caiga de rodillas y diga, Señor, yo soy un patán, yo soy un miserable. Señor, ten misericordia de mí. No, él siguió muy normal. Oh, un intérprete, oh, el que usó de él misericordia. Así somos nosotros. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la palabra para que nos humillemos. Y nosotros lo que queremos es citar la palabra. Nos volvemos razonables simplemente. Y nuestra razón no nos deja ver nuestra condición de podredumbre. El Señor dijo, su justicia para mí son trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia eran esos trapos. Era lo que usaban las mujeres para su periodo menstrual. Eso es trapo de inmundicia. Eso es la justicia de nosotros delante de Dios. Cuando nosotros queremos justificarnos y creemos que hemos alcanzado todo y que estamos haciendo todo lo que Dios quiere, el Señor dice, su justicia para mí es trapo. Es algo hediondo. Y perdón por el cuadro. Eso tiene que hacernos ver a nosotros, que nosotros tenemos que estar humillados delante del Señor. ¿Amamos así? No, no amamos así. Pero el Señor lo que quiere es que estemos humillados. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, podemos cada día ser mejor. Dice, el que se humilla será levantado, pero el que se exalta será humillado. Decía la canción, o la canción que dice, no tengo nada más que dar. Por favor. Cuando escuchaba esa canción decía, esa es la actitud que Dios quiere. Esa es la actitud. Este escriba tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero aún hasta el último momento, él mantuvo su soberbia. Mantuvo su soberbia. A veces nosotros tenemos, Dios nos da los datos. Hay gente que se acerca a nosotros y nos dice, ay, tiene que arrepentirse. Hay veces gente que tú le vas a predicar y dice, ay, yo amo a Dios. Ay, yo amo al Señor. Ay, sí, Dios siempre está conmigo. Dios siempre está conmigo y ellos viven pecando y pecando y pecando y haciendo muchísima diablura. Acabando con todo y con todo el mundo. No respetan a su padre, no respetan a nadie. Andan adulterando, andan fornicando, andan destruyendo. ¿Son mejores que nosotros? No, nosotros somos peores. Pero estamos aquí humillados delante del Señor. Decidimos humillarnos delante del Señor. Pero no hay nada peor que una persona que tú le hables del Señor y digas, ay, yo amo al Señor. Ay, yo amo al Señor, sí. Ay, yo amo al Señor. Yo no hago nada malo. Mira, yo soy buena madre. Yo soy buena esposa o soy buen esposo. Yo no hago mal a nadie. No soy chismoso. No hay nada peor que cuando a una persona tú le presentas la bondad de Dios y la persona empieza a justificarse, a hablar de todas sus bondades. Cuando la persona hace eso, está haciendo lo mismo que este abogado de la ley. Está levantando su propia justicia. Y la gente que levanta su propia justicia no alcanza la gracia ni la misericordia de Dios. Y eso se da en la iglesia, eso se da fuera de la iglesia, donde quiera. Y cuando tú persistes en tener tu propia justicia, el Señor te dice, vea lo correcto, y se va. Como hizo aquí. Dice, el Señor siguió caminando, se fue a una aldea, y después que encontró, se fue pan de Marta y María.
Y Marta estaba limpiando, y María estaba a los pies del Señor ahí. Y María, pero Señor, mira, ¿por qué tú no le dices a ella que me ayude? Dice Marta, siempre afanada, ella está cogiendo la mejor parte. Así es que tienes que estar tú humillada delante de mí. Nosotros, la humillación es nuestra garantía delante del Señor. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tu gloria. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos levantará. Que Dios nos bendiga en esta hora. Tengamos un buen día y un feliz domingo.